Estamos en esta tertulia de viernes 15 de julio de 2022 con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo y Alejandro Aval. Punta del Este, el principal balneario del Uruguay, celebró la semana pasada sus 115 años de historia con espectáculos, desfiles y exposiciones, entre otras actividades. El balneario nació como un pueblo de pescadores, denominado Villa Ituzaingó, hasta que el 5 de julio de 1907, el entonces presidente Claudio Williman promulgó la ley 3186, que bautizó oficialmente a la península como Punta del Este. Desde sus inicios, el desarrollo del balneario estuvo fuertemente ligado a la llegada de veraneantes e inversores argentinos que fueron posicionando a Punta del Este como uno de los destinos más exclusivos de Latinoamérica. Además, Punta del Este fue sede de varios eventos internacionales. Por ejemplo, en agosto de 1961 se organizó allí la Conferencia Internacional para el Desarrollo, en la que el gobierno de Estados Unidos lanzó la Alianza para el Progreso. Entre los participantes estuvo Ernesto Che Guevara, ministro de Industria y presidente del Banco Central del gobierno de Fidel Castro en Cuba, que había llegado al poder 2 años antes. Además, en 1986 se celebró en Punta del Este la llamada Ronda Uruguay, la negociación comercial multilateral que luego dio lugar a la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Bueno, ahí estamos acompañando esta tertulia con unas imágenes espectaculares de Punta del Este que nos posicionan ahí en un atardecer de verano, ¿no? Ideal, ideal. Con eso, muy distinto al panorama que tenemos hoy y que seguramente haya en Punta del Este en una jornada como hoy. ¿Quién quiere empezar? A ver, este tema será menos debatido, supongo yo, ¿o no? ¿Más o menos? Bueno, los escucho. ¿Quién arranca? ¿Quién se anima? Alejandro, dale vos. Bueno, no sé, yo estuve tratando de encontrar literatura referida a Punta del Este porque sé que tenía muchos. Tengo 25 libros, unos más grandes, otros más chicos, que por supuesto no los leí ahora, los he ido leyendo a lo largo de mi vida. Incluso uno muy divertido, de un tío segundo muy querido, Sergio Balbonomi, que lo escribió hace ya como 30 años, se llama Punta del Este desde dentro, donde narra historias de familiares, más bien, o vinculadas a su familia, que es de alguna manera mi familia. Muy divertido. Ese es uno de los 25 libros que ahora que lo voy a sacar de vuelta para releerlo. Uh-huh. Bueno, pero... ¿Estás emparentado con Bonomi? ¿Qué? No sabía que estabas emparentado con Bonomi. Bueno, no es Bonomi. Él es Aval, falleció, era Aval Bonomi. Pero bueno, quizás sea pariente, el lejano por lo menos. Bueno, el otro día descubrí que de alguna manera muy lejana soy pariente de Luciano Topolansky también, así que bueno. De manera, sí, primo octavo, yo qué sé, o sobrino noveno, o algo por el estilo. Pero bueno, déjame volver al tema. Yo escribí la historia de Piñeiro del Campo, la del padre de Luis Piñeiro del Campo, que en realidad no era médico, sino abogado, que también era pariente, tatarabisabuelo de mis hijos, vendría a ser Luis Piñeiro del Campo. Escribí la historia del padre y me acordaba de que había unas cartas que no tuve tiempo de buscarlas. Si hubiera tenido tiempo, bueno, las leía, pero tengo algunos retazos de cartas, por ejemplo, que son divertidas, porque fíjense, en una de ellas, Dolores Piñeiro del Campo, que es hermana de Luis Piñeiro del Campo, dice: en 1902, el 1 de enero de 1902, le dice a su hermano, por carta: al fin partieron las viajeras a Punta del Este. 1902, porque no llamaban Pueblo Ituzaingó en aquella época Punta del Este, como uno debería suponer que lo llamaban antes de 1907, sí, cuando se dictó la resolución que le puso nombre Punta del Este. Sin embargo, ya ves, le decían en el 2, le decían Punta del Este. Al fin sí partieron, las viajeras a Punta del Este. Y era muy gracioso, porque Piñeiro del Campo iba de vez en cuando a Punta del Este, pero no era Punta del Este, era a enterrarse por ahí. Dice,
les envío, te envío un cajoncito con todo lo que pediste, una lata de pescado en conserva, una caja de jalea de guayaba con que tengo el gusto de obsequiarte, media docena de alfajores, unos paquetitos de caramelos que manda mamá. Y agrega, todavía le agrega a su hermano, de Punta del Este, solo hemos tenido un telegrama el día que se fueron diciendo que llegaron bien y que amanecieron idem. Sabemos por cartas de las Lafone, las Lafones eran las hijas de Lafone, ¿no, verdad? Que aquello es de lo más primitivo, pero a pesar de todo, eso les gusta. Esto era en 1902, ¿no, verdad? Es que realmente era así. Los cuentos de Punta del Este son fantásticos, los del siglo XIX, ¿no? Lo de los dromedarios, por ejemplo. Resulta que el fenómeno de Aguilar era, ¿no? Aguilar, sí. Aguilar se había... ¿Aguilar o Aguilera era? No, Aguilar. Aguilar. Dice. El fenómeno de Aguilar, como no había manera de transitar por los médanos que había entre Maldonado y Punta del Este, porque era todo un médano gigantesco, solo arena, no había árboles, Burland no había plantado nada, así que era pura arena. La única manera de transitarlo era con carretas yendo bien sobre el agua, porque era donde la tierra estaba un poquito más firme. Pero entonces este bárbaro de Aguilar lo que se le ocurrió fue importar, fue lo que hizo, importar camellos, dromedarios concretamente, para llevar, el transporte desde Punta del Este hasta Maldonado. Les estoy hablando de más o menos 1860, 70, 80. No duró mucho más eso porque ahí terminó. Pero bueno, me siento tan vinculado a Punta del Este. Yo, la primera vez que fui fue hace 73 años, cuando nací, porque mi bisabuela tenía una casa ahí en Punta del Este, sobre la Rambla, y bueno, y a partir de ahí llevo 73 años yendo por más o menos tiempo, siempre a Punta del Este. Nunca participamos mucho de la gran movida de Punta del Este, sino que en la familia lo hemos tomado más bien como algo aislado, como un lugar en el cual la familia grande nuestra siempre se refugiaba, pero no hacía la vida colectiva, escandalosa o tan movediza a la cual se da cuenta. Pero en fin, podría hablar horas y horas de Punta del Este, pero así que te dejo, Romina, el micrófono. ¿Algún otro que tenga así como tanta relación con Punta del Este? Marcia. No. Es que yo... Sí, yo puedo decir algo, pero ya les voy diciendo que con Punta del Este en particular no tengo una relación vivencial. Por supuesto nací, como quien dice, en Las Flores, Maldonado, en el pueblito, en el balneario de Las Flores, en una casa frente al mar, que era de propiedad de mis abuelos, Roberto Ibáñez y Sara de Ibáñez, y Las Flores en aquella época era un reducto de artistas, de escritores, de intelectuales. Era una cosa maravillosa, tenía casa Carmelo de Arsadum, bueno, entre tantos otros. Entonces, mis recuerdos de Punta del Este son muy tangenciales, porque a veces, y muy rara vez, íbamos a pasear hasta aquellos lares. Sí, podría hablarles, por supuesto, porque lo he investigado muchísimo para casi todos mis libros, yo creo, sobre la historia de la región y cómo es que finalmente se llega a un boom de especulación financiera enorme a fines del siglo XIX, que lleva a Francisco Piria, en primer lugar, a ir a Punta del Este. La Punta del Este, porque siempre lo fue, siempre fue la Punta del Este para los navegantes desde muy lejanos tiempos. Tierra de matreros, de contrabandistas, de ladrones de ganado, de vaquerías, las famosas vaquerías del Este, en fin. Pero Francisco Piria llega en medio de aquel boom inmobiliario que no había inaugurado él, que había sido inaugurado mucho antes por personajes como Florencio Cardó, como Emilio Reus mismo, y decide Piria probar suerte y conocer, ¿no?, la Punta del Este, y va. Y lo hace en 1890. No le gusta, así lo dice, no me gustó, dice, ni su carácter demasiado bravío y arisco, ni su arena demasiado gruesa, pero en cambio queda enamorado de Piriápolis por aquello que le hace recordar a las postales de la Costa Azul, ¿no? Italiana, francesa. Pero entonces yo con Punta del Este no tengo una vivencia directa personal. Lo que yo podría decir sobre Punta del Este es que sí, obviamente es un balneario de lujo y todos lo sabemos,
pero también se ha convertido en una especie de reducto de cosas demasiado artificiales y, ¿por qué no?, amenazantes para nuestra soberanía en alguna medida, como por ejemplo el avasallamiento brutal de los argentinos desde siempre, desde el vamos. No sé qué dirá el porvenir. No sé qué dirá el porvenir, pero que les gusta demasiado, les gusta demasiado. A ver, Gonzalo, sobre eso último que decía Marcia, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que Punta del Este es un milagro. Para mí es un lugar que es inexplicable. En primer lugar, porque me encanta lo que hablaron los que me precedieron, porque pintan que este es un lugar salvaje totalmente, que tenía dunas, que pasaba, se pasaba la Brava y la Mansa se conectaban los días en que había mareas altas. Era un lugar absolutamente salvaje. De eso no queda nada. Lo han destrozado. Sí. No queda nada. Después, la temporada en Punta del Este es lluviosa, ventosa. Que te toquen días lindos es raro. Yo acabo de venir del Mediterráneo. En el Mediterráneo la temporada dura 4 meses, desde fines de mayo hasta principios de septiembre. Y a mí en todos los días que estuve ahí llovió un día, y fue una lluviecita. Viento, hay brisas. No hay esas vendavales de Punta del Este que no podés salir a la calle. Y sin embargo, sigue y sigue creciendo y desarrollándose y atrayendo más turistas, y cada día es más famoso en el mundo, y ahora ya no vienen solo argentinos, sino que vienen de todos lados del mundo, y se sigue expandiendo. Y si tú ya de Punta del Este ya acá, totalmente edificada, no queda prácticamente nada de lo que había. La calle Gorlero está llena de McDonald's y La Pasiva, y no se sabe ni puede ser cualquier calle de Montevideo. Y sin embargo siguen viniendo de todas partes del mundo, cada vez más. Es un milagro Punta del Este. Y no para. Y ahora si te vas de Punta del Este hacia el este, hacia donde está José Ignacio y más allá, casi hasta la frontera con Rocha, la gente viene de todas partes y construye unas casas fabulosas. Y tú te preguntás, pero ¿qué es lo que los atrae tanto? Porque comparado con los lugares turísticos del mundo, Sí. de esos que tienen 4 meses de verano, con un clima totalmente estable, pero Punta del Este les gana. Ahora, ¿por qué? Es Mirá, un misterio. Creo que Juan tiene una respuesta, ¿eh? Me parece por la cara, intuyo que viene de respuesta. A ver. Sí. Bueno, muy primero crítica. quiero recordar que el primer balneario de la costa, como dijo Marcia, fue Piriápolis, creado por Piria en 1904. Ya había un hotel, ¿no? Y había una imitación de la Costa Azul. Punta del Este, para mí, es una creación del dinero argentino, que ocurrió que empezó alrededor de los años 50, ¿no? Un poquito antes tal vez. Es decir, es una creación del peronismo. El gran fundador de Punta del Este es Perón, Juan Domingo Perón, y no Williman. Williman le puso el nombre y Perón le puso los edificios. No por lo que hizo, no por acción, sino por reacción. Ajá. Es decir, por todo el dinero que los argentinos tenían que sacar. Y por todo el dinero que los argentinos continúan sacando del país. Ahora parece que también los brasileños se empezaron a dar cuenta, y posiblemente otras personas del planeta se empezaron a dar cuenta que puede convenir la inversión inmobiliaria en Punta del Este. Es decir, Punta del Este es un fenómeno inmobiliario, si se quiere decir, es una especie de paraíso, de paraíso fiscal privado, ¿no? Que está creado allí, peronista. Ahora, yo soy de Piriápolis, a mí me gusta Piriápolis, siempre veraneé en Piriápolis. Pero quiero hacer 2 recuerdos personales de Punta del Este. Dos personas que conocí en Punta del Este. Conocí quiere decir que las vi de cerca, ¿no? Ajá. La primera fue Yves Montand. Uno de los primeros, creo que en el primer festival de cine vino Yves Montand,
cantante en el cual estaba absolutamente identificado en mis épocas de liceo. De modo que haber estado a 1 metro de Yves Montand me resulta fantástico. Y lo mismo me pasa porque pocos años después conocí al Che Guevara, estuve a unos pocos metros del Che Guevara, y sobre todo me sorprendió cuando pidió un mate. Y dijimos, un cubano tomando mate, porque realmente la imagen del Che Guevara era de un cubano. Era de un cubano y no de un argentino. No de un argentino. Así que esos 2 recuerdos para mí son dos puntos altos de Punta del Este. Por lo demás, y creo que lo demás no es silencio, como diría Jamás. A ver, Alejandro, has quedado medio solo reivindicando a Punta del Este, ¿eh? No, yo no es que esté reivindicando a Punta del Este. Además, Gonzalo habló muy bien de Punta del Este. Yo lo reivindico, bueno, sin ningún problema. Digo, y además es fundamental para la economía del país. Habló de su enamoramiento de las flores, que yo también estoy bastante enamorado de las flores, por mi parte. Sí, siempre me ha dado muchísimo gusto y he pasado muy buenos momentos, incluso algunos pedacitos de temporada viviendo las flores. Con las piedras y todo, las flores, pero bueno, ya eso lo hablaremos en algún momento personalmente, porque acá no estamos hablando de las flores, estamos hablando de Punta del Este. Bueno, lo que digo respecto a lo del peronismo y cuán, en realidad empieza bastante antes, ya desde el comienzo del siglo XX, quizás hasta un poquito antes, parecería, o se cuenta, que Punta del Este, la pequeñísima Punta del Este que había, porque tenía un faro que después por 1904 o algo así fue remodelado, pero ya lo tenía de antes, y tendría 20 casas, 30 casas o 40 casas desperdigadas por aquí y por allá, y no más que eso. Esa Punta del Este se convirtió desde el principio en un refugio de argentinos muy ricos. Gente, sí, bueno, pero Perón ni había nacido, era un niño, de argentinos muy ricos, que ahí se refugiaban y que incluso se dice que pretendían que no se hiciera mucha propaganda de lo lindo que era Punta del Este, no sea cosa que se empezara a masificar la presencia de argentinos y de uruguayos en ese lugar. Y así fue, y los argentinos siguieron creciendo, y cuando Lindman empezó más o menos en la década del 40, a comienzos de la década del 40, a construir todo lo que fue Cantegril, lo hizo pensando en los argentinos, exclusivamente en los argentinos. El ingeniero Soneira, el arquitecto Pérez del Castillo, ¿te acordás la empresa esa de Pérez del Castillo, Soneira y Guas, Gonzalo? Bueno, ellos hicieron por lo menos un centenar de chalets financiados por Lindman, directamente para los argentinos, en toda la zona de Cantegril. Todos esos chalets de Texas eran para los argentinos. Pero después pasó lo que dijo Juan incidentalmente. Perón resolvió que había que pelearse con el Uruguay, y la mejor manera de pelearse con el Uruguay, y además de proscribir que los ricachones argentinos vinieran al Uruguay, era poner trabas a la llegada de los argentinos. Y eso le causó un problema financiero enorme a Lindman, porque claro, tenía todas las casas construidas y no tenía a quien vendérselas o alquilárselas. Después, bueno, una vez que vino la Revolución Libertadora, ya por el 55, se reanudó el contacto con los argentinos. Y ha tenido algunos movimientos de más o de menos, pero la verdad que la presencia de los argentinos en Punta del Este ha sido siempre fundamental, la verdad. Y bueno, en lo personal yo preferiría que no hubiera tantos argentinos allí, pero bueno, ya están ahí, así que basta con tratar de no compartir la vida más allá de los amigos y los parientes cercanos y los vecinos del lugar donde uno vive, para evitar los exhibicionismos exagerados de sobre todo de nuestros vecinos porteños. Mirá, yo decía que faltaba quienes reivindicaran, entonces más fuertemente, más allá de que ustedes decían que lo estaban reivindicando, Gonzalo dice: Punta del Este es una perla hermosa, disfrutable todo el año, una joya que valoran muchos, pero que sufre la crítica destructiva del resentimiento y negativismo que enferma buena parte de la sociedad uruguaya. A pesar de los uruguayos, Punta del Este existe, donde quiero volver y estar siempre. Añado que se ha convertido o se está convirtiendo en un foco de alguna manera de vida universitaria.
porque ahí está la Universidad de la República, está la Universidad CLAE, que tiene un campus propio, está también alguna actividad de la Universidad Católica e incluso de la Universidad de la Empresa. No sé si la ORT tiene actividad. Por lo menos lo que yo hice no es una crítica a Punta del Este. Yo digo que es misterioso, yo digo que verdaderamente es un milagro, pero es positivo. Y creo que aporta un montón al Uruguay. La otra cosa muy buena que tiene es que no imita a nada. Porque tanto Marcia como Juan dicen que a ellos les gusta más Piriápolis porque imita a la Costa Azul. Punta del Este no imita nada. No. Punta del Este es Punta del Este. No, pero yo no dije eso. No, yo tampoco. No, de ninguna Entonces yo manera. escuché muy mal. Yo dije que imita la Costa Azul. Claro, pero no que a vos te guste que No, imite. pero porque me guste. Al contrario, es un disparate haber arruinado la playa. Qué ¿no? graciosos Claro. que son. Sí, bueno, pero lo con la dijeron. Costanera Punta del Este no imita a nadie. se dice Punta lo del que Este dice es Punta del Juan, Este, tiene su que personalidad. arregló la playa la playa de Piriápolis, Sí. al hacerle el murallón tipo lo que podía ser Niza o algún otro país. Claro. Si me permite, ya que se fui comió la aludida, playa. quiero decir que fue Piria el que se enamoró de la geografía y del panorama de Piriápolis porque le recordó seguramente su ciudad de Diano Marina, que no era natal, pero donde vivió de niño, y también el puerto de Génova y muchos otros de la Costa Azul que se parecen todos entre todos. Pero yo quiero agregar aquí que cuando hablamos de Punta del Este, haciéndole alguna crítica a Punta del Este, no es por resentimiento, alguno lo hará, en fin. Yo creo que en todo caso lo que deberíamos hacer es ver cómo nos posicionamos hoy frente a Punta del Este, ¿no? Desde qué lugar, desde qué actitud nos posicionamos. Porque también hay que señalar que se ha convertido en alguna medida en una especie de símbolo de un estatus que, como dije antes, es demasiado frívolo y demasiado artificial. En buena medida, no en toda, pero se ha convertido, eso es innegable. Y bueno, me parece que la consigna en esas personas, no es tanto ser rico, porque no todos pueden serlo, sino más bien parecerlo. Y eso verdaderamente es un esnobismo que a uno le causa cierta incomodidad, a mí me causa cierta incomodidad, en el ambiente, en el espíritu de lo que hoy han hecho los seres humanos de Punta del Este. Y además quiero agregar algo, y es que según estudios recientes, estudios de ciencias sociales, de sociología recientes, hay una tendencia muy grande, y cuando lo nombre se van a dar cuenta, a una distribución muy segregada de las clases sociales en la región, porque hay segregaciones residenciales, pero no son las únicas. Hay una franja costera, que voy a hablar de zonas como Punta Ballena, Portezuelo, Punta del Este, Manantiales y La Barra, otras más también, pero esas son las más importantes, en las que se concentran en general extranjeros. Y extranjeros de niveles socioeconómicos altos. Mientras que los sectores socioeconómicos más bajos también se instalan porque afluyen hacia donde ven que pueden encontrar algún recurso de vida. ¿Y se instalan dónde? En barrios populares y asentamientos del norte y noroeste de Maldonado, como por ejemplo La Capuera, el Pejerrey, Barrio Hipódromo, Canteras de Marelli y Balneario Buenos Aires. Y esto es una tendencia global que desgraciadamente no solo lleva a la fragmentación por espacios, en donde se concentran por un lado los servicios, las riquezas y las oportunidades, y por otra parte zonas de exclusión y de pobreza, sino que además lleva un hacinamiento notorio que hay hoy en día. Basta ir hacia Punta del Este para ver esas zonas de hacinamiento. Tengo muchísimos mensajes de los oyentes, desde que hablan de Punta del Este, algunos con temor a que termine convirtiéndose definitivamente en Miami, otros que dicen que ya imita Miami, otros que dicen, no sean malos, hay que reconocer el rol que tiene, que Punta del Este, por ejemplo, no sería un balneario internacional si no fuera por los argentinos. ¿Algún comentario más que les haya quedado antes de cerrar? Bueno, millones, pero muchísimo. también respecto a lo que decía Marcia, que claro, en términos muy generales es así, pero que es natural que sea así, es que realmente la vida de esos, llamémosle, asentamientos que hay en la región de la ciudad de Maldonado y Punta del Este, no es ni por asomo la misma de los asentamientos del resto del país. Y el uno que había, que era bastante complejo, es uno que están
justamente el gobierno de Sarmando en este momento, el gobierno departamental. Por otra parte, tengo entendido de que es el lugar del país donde hay un mejor nivel laboral, no solo por los ingresos en este momento, sino también por la cantidad de gente trabajando. La demanda de trabajo es muy, muy alta y sigue habiendo una migración de gente de otros lugares del Uruguay que van a buscar trabajo ahí. Y van a buscar trabajo y viven bien, o por lo menos esa es la sensación que hay, de que viven bien. Eso no quita que, por supuesto, a mí me pueda chocar personalmente ver algunas cosas como las que mencionaba Marcia sobre la costa, ¿no, verdad? En algunos lugares de la costa. Pero bueno, forma parte de una realidad que es, por cierto, compleja, pero que en términos generales para el Uruguay me parece positiva. Y además, como decía al principio, uno puede ir ahí y hacer la vida que quiere. Si no querés participar, no participes. Sí. ¿Te quedó alguna pregunta, Gonzalo? Algo breve, tenemos que ir cerrando. Lo que quería decir, volviendo al tema anterior de Ferraioli, es cierto que muchas de las construcciones que se hacen en Punta del Este y la gente que llega es con dinero, digamos, no declarado. Es posible. Eso es está sucediendo en todo el mundo, es lo que está denunciando Ferraioli, que hay cosas que van por afuera de la ley. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿por qué vienen a Punta del Este y no van a otros lugares? Esa pregunta, ¿quién la contesta? Porque que vienen, vienen. Alejandro Val, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. Gracias a los cuatro como siempre. Un gustazo reencontrarnos. Lo hacemos de vuelta el viernes que viene, ¿les parece? Ok, bueno, saludos a todos y a ti en particular, Romina. Un gustazo estar con ustedes de vuelta. Buen fin de semana. Juan. Saludos a todos.